With the 49th pick in the 2023 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Imani Bates from Eastern Michigan University. I want to give a shout out to Cleveland Cavaliers. Y'all done got a steal. Got that Imani Bates. There's 48 teams in the NBA. There's 48 picks. Y'all dumb as fuck. I don't give a shit what, listen, I don't care what he did. I know what he can do. Si te contara que hay un jugador en este draft de la NBA que en el 2020 fue el jugador del año Gatorade en Estados Unidos entre todos los jugadores de la high school, que Sport Illustrated lo incluyó en una de sus portadas comparándolo con Magic Johnson, Michael Jordan y LeBron James, y que para muchos scouts de Estados Unidos era el próximo talento generacional de la NBA, ¿nos creerías que entró a la liga como segunda ronda del draft y que estuvo a punto de no ser seleccionado? Esto era lo que se hablaba de Imani Bates, pick número 49 de los Cleveland Cavaliers, alero que si las lesiones, su desarrollo como jugador y sobre todo sus decisiones fuera de la cancha lo respaldan, puede convertirse en uno de los mayores robos de la historia de la NBA. La NBA últimamente nos tiene acostumbrados a todos a esperar un talento generacional año tras año cuando se acerca el sorteo de la lotería del draft. Es el momento de la temporada donde miramos qué jugador joven entrará a la liga para marcar una época, ser cara de la liga, salvar una franquicia tras años de malos resultados o por lo menos ser un All-Star. Desde LeBron James, que no hemos visto un talento tan superior desde antes de siquiera entrar a la liga, o que siquiera se acerque al nivel de hype y expectativas que LeBron James generó en el mundo del baloncesto. En los últimos años, nombres como Andrew Wiggins, Zion Williamson o la nueva sensación Victor Wembanyama son los nombres que han sido denominados por la prensa como los mejores prospectos desde el draft del Rey en 2004. Pero el joven del que te hablaremos hoy, Imani Bates, es un talento diferente, pues es un alero que, por su capacidad para anotar, rebotear y dribbling con el balón, puede ser un Kevin Durant joven o incluso un Stephen Curry de 2,08 metros de altura. Y sonaríamos como unos auténticos locos al calificar a Imani al nivel de estas superestrellas, si estas no fueran las palabras que ESPN y Sport Illustrated utilizaron para describirlo cuando tenía tan solo 15 años de edad. En 2020, ESPN publicó su top 25 de mejores prospectos de los próximos drafts. Nombres como el de BJ Boston, Scottie Barnes y Chet Holmgren hacen parte del top 10. Si subimos al top 5, veremos a Jonathan Kuminga, campeón con Golden State Warriors, o a Evan Mobley, candidato al jugador defensivo del año en solo su segunda temporada. También veremos a Kate Cunningham y a Jalen Green, los llamados a liderar a Detroit y a Houston por años y años. Y sobre todos ellos, el jugador que se posa en la cúspide de todos los prospectos de los jugadores, Imani Bates. En high school, el hype que había con Imani Bates era el de un jugador que acabaría con su carrera como Hall of Fame sin siquiera haber pisado todavía el básquet universitario. Tenía una facilidad para anotar que ningún otro jugador en su categoría igualó. Además, su estatura y su mecánica de tiro, su contextura delgada y su anotación de la media distancia lo asemejaban a un Kevin Durant. En su primer año jugando para la secundaria Lincoln en Michigan, llevó a su equipo a su primer título de división con un récord de 23-4, promediando 28,5 puntos, 10,2 rebotes. Bates se había robado todas las miradas de los principales scouts del país hasta tal punto que las comparaciones como el mejor prospecto de la high school desde LeBron James. Todo esto le valió para salir en la portada de Sport Illustrated. Su segundo año fue incluso mejor. Se convirtió en el primer jugador en ganar el premio al jugador del año Gatorade siendo un sophomore, y sus promedios a nivel individual mejoraron en todos los sentidos. 32,2 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2,1 robos con el 50% en tiros de campo y un 37% en triples. El ser proyectado como uno de los prospects más altos para los siguientes drafts de la NBA era algo que se esperaba y que era evidente. El futuro era brillante, los números y las sensaciones lo acompañaban. ¿Cómo este Kevin Durant con mayor rango de tiro y con un dribbling que lo comparaban con el de Curry ha podido caer hasta la segunda ronda del draft? Parecía que Imani Bates sería sin lugar a dudas una estrella de la NBA. Lo único que quedaba era tener paciencia y esperar al año en el que pudiese presentarse oficialmente como elegible para el draft.
pero Bates quería acelerar las cosas. Emoni Bates estaba proyectado para hacer su año senior en high school en el 2022, entrar al college y a todo el circuito de la NCAA en 2023 y finalmente presentarse para el draft en 2024. Pero los planes de Emoni eran otros. Era su primer año jugando en la AAU con solo 16 años y otros prospectos empezaban a alcanzar a Bates, entre esos un jugador llamado Jalen Duren. Además, Bates parecía que empezaba a bajar su nivel cuando enfrentaba a rivales que significaban una competencia mayor. Todo se acumuló y Bates tomó la decisión de saltarse su año senior en high school y unirse a Jalen Duren en la Universidad de Memphis para la temporada 21-22. Para esto, Emoni tenía 17 años y el verdadero problema es que necesitaba tener 19 años para declararse como elegible para el draft de la NBA. Jalen Duren al otro año se declaró como elegible y en el año 2022 fue pick de lotería seleccionado por Detroit Pistons. Emoni Bates debería permanecer otro año más en su college. La primera medición oficial de Emoni en Memphis encendió las alarmas para los scouts. Tenía una extensión de brazos de 2,05 metros, corto, teniendo en cuenta que Bates mide 2,08 metros. Su salto vertical fue de unos 24,5 pulgadas. Para que se hagan una idea, cuando Tom Brady entró a la NFL, ese fue el resultado de su salto vertical y fue nombrado como un jugador poco atlético para el fútbol americano. Incluso, si lo comparamos con los resultados de los jugadores que se presentaron para el Combine de 2022, Emoni Bates tendría el tercer peor salto vertical. Los fans seguían ilusionados, confiaban en su habilidad con el balón, en su técnica y en su anotación. Las mediciones no eran determinantes, pues todavía tenía 16 años y podía mejorar esas condiciones. Pero llegaron los juegos y todo fue un desastre. 9,7 puntos, 3,3 rebotes, 1,3 asistencias, 39% en tiros de campo y 32% en el triple en su primera temporada en el college. Y en 19 partidos con él, Memphis tuvo un récord de 11-8. La cosa empeoró. Emoni Bates tuvo una lesión en su espalda y sin él, Memphis se convirtió en uno de los mejores equipos del país. Únicamente perdieron 3 partidos en lo que restó de la temporada y clasificaron al March Madness de la NCAA. La sensación que Emoni perjudicaba a su equipo era evidente y su proyección para el draft del 2023 empezaba a verse afectada. La temporada 21-22 fue un desastre y todavía quedaba otro año de competencia antes de poder presentarse para el draft de la NBA. Emoni se desvinculó de la Universidad de Memphis y regresó a su ciudad en Michigan State. Algunos rumores dicen que culpó a Penny Hardaway, el entrenador de Memphis, por su mal rendimiento. Otros apuntan que fue la propia universidad la que no quería seguir contando con quien un año antes era el joven mejor proyectado por los grandes medios en Estados Unidos. Pase lo que pase, Emoni tenía un nuevo equipo y una última oportunidad para sorprender a los scouts del país. En la temporada 22-23 con Michigan State, los números de Emoni mejoraron. 19,2 puntos, 5,8 rebotes y 1,4 asistencias. Grandes números para un joven, ¿verdad? Pues estos números son engañosos y los scouts lo sabían. En primer lugar, existe una estadística avanzada llamada dificultad de calendario, SOS por sus siglas en inglés, que califica qué tan duro es el calendario de un equipo según los rivales a los que se enfrentará, donde 0 es el promedio. La temporada de Bates en Memphis tuvo un puntaje de 7,86 en SOS, lo que podría considerarse como un calendario bastante duro. Recordemos que este equipo llegó a jugar el March Madness, pero esta temporada en Michigan State tuvo un SOS de menos 1,88, lo que significa que sí, Emoni Bates mejoró sus números, pero los rivales a los que enfrentó no solo fuesen peores, es que estaban por debajo del nivel promedio de competencia del circuito universitario. Y lo segundo, sus porcentajes. Emoni promedió 40% en tiros de campo y 34% en el triple. Tuvo mayor anotación que en su primer año, pero sus porcentajes no señalaban esa misma mejoría. Su mejoría en la cancha mostraba una pequeña luz de esperanza para la carrera de Emoni Bates. El quemar etapas antes de tiempo perjudicó sus aspiraciones y para este punto ya no se consideraba como el número 1 del siguiente draft, pero todavía podía convencer a las franquicias para ser considerado como un pick de lotería. El 18 de septiembre de 2022, las dudas sobre su elección en lotería pasaron a ser preguntas sobre si siquiera iba a ser elegido en segunda ronda. La imagen de Emoni Bates terminó de derrumbarse tras ser arrestado por portación de armas de manera ilegal y alterar las marcas de identificación de las mismas.
Para mayo del 2023, ya las proyecciones del draft lo tenían como pick de segunda ronda. Una vez sorteada la lotería del draft, nombres como el de Victor Wembanyama o Scott Henderson eran los más discutidos por la prensa. En boca de todos estaba la llegada del nuevo unicornio de la NBA, o el impacto que tendría un jugador como Henderson, base que era comparado con Russell Westbrook. Pero el nombre que nunca salió en los telediarios fue el de que se creía sería el nuevo Kevin Durant, Emoni Bates. Tuvo una última oportunidad, el Draft Combine de la NBA, espacio donde los jóvenes que se presentan al draft son testeados físicamente para sorprender a los scouts y a las 30 franquicias asociadas a la NBA. Emoni tuvo destellos en los partidos entre los jugadores que irían al draft, pero las pruebas físicas eclipsaron lo realizado en esos juegos. De 29 jugadores en su puesto, ocupó la posición 28 en sprint, 27 en salto vertical estático y 25 en salto vertical máximo. La sexta extensión de brazos más corta y fue uno de los jugadores con las manos más pequeñas. Si quedaban dudas sobre su condición física, con esto se terminaba de aclarar. No había cómo seguirlo ocultando. Emoni tenía la extensión y el tipo de cuerpo de un Kevin Durant, pero era uno de los jugadores menos atléticos de toda su clase. El día del draft había llegado. En las pizarras de las 30 franquicias de la NBA se sorteaban los nombres de los jugadores favoritos para sus selecciones. Los equipos veían qué jugador podrían tener más potencial que otro, o si un jugador podría encajar de mejor manera en la plantilla ya existente. En los mock drafts de los principales medios, Emoni Bates era una de las últimas selecciones de la segunda ronda. En The Ringer lo proyectaban en el puesto 58 en Milwaukee Bucks y en ESPN en el 52 en Phoenix Suns. Al final, fueron los Cleveland Cavaliers quienes se arriesgaron y seleccionarían a Emoni en el puesto 49. Bates cumplió el sueño de todo adolescente que ha jugado baloncesto alguna vez, llegar a la NBA. Es un logro agridulce sabiendo que hace apenas 2 años todos los telediarios y scouts del país lo señalaban como el mejor prospecto de su generación. ¿Puede ser Emoni Bates el robo de este draft? Seguramente. El talento y la capacidad anotadora que lo llevaron a ser el mejor jugador de high school de los Estados Unidos sigue por ahí, pero las malas decisiones en su camino a la NBA, su falta de actitud y su torpeza fuera de las canchas hacen creer que será un jugador más dentro de la liga. Pero si los Cavs logran rescatar al jugador que se creía que era Emoni Bates, estamos ante una posible estrella que todos en la NBA han descartado. Al final, solo el tiempo determinará si los Cavs eligieron bien o si desperdiciaron otra selección del draft.